puse hasta acá porque estoy llena de gel, pero no porque hace un calor aquí en esta parte. Bueno, ya empezamos. ¿Ya, Gladys? Adelante. Muy buenas noches, queridos amigos de Paraguay y del mundo. Muy buenas tardes a la linda gente que se conecta aquí en esta parte del Pacífico. Este es un emprendimiento de Secupar, el Centro Cultural Paraguayo del Pacífico, juntamente con algunos centros culturales de otros estados, como por ejemplo, estamos también en fusión con el Centro Cultural de Palm Beach de Florida, el Centro Cultural de Miami-Dade, que por ahí va a estar Gladys enseguida, el Centro Paraguayo de Nueva York, que siempre también nos acompañan. En fin, estamos muy contentos porque estos ciclos se hicieron así tibiamente hace aproximadamente 2 años y después fue tomando cuerpo y ahora ya lo hacemos todos los meses. Muy contentos de tenerlos aquí. Es un grupo seguramente nuevo a estos ciclos de tertulias literarias. Les cuento que Secupar, el Centro Cultural Paraguayo, es una entidad sin fines de lucro que nuclea y potencia, ¿cómo se dice? Instamos a tratar de sostener nuestras raíces culturales, el amor al patriotismo. En fin, tenemos una presidenta que es Gladys Duarte, quien ya les da la bienvenida. Muchas gracias, Silvia, y bienvenidos a todos los que nos están ya escuchando a través de la plataforma de Facebook y a los que están en este panel dentro del Zoom, agradeciendo siempre la presencia y la buena predisposición para este tipo de eventos. Mi nombre es Gladys Duarte, como lo ha dicho Silvia, presidenta de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste y directora de Secupar, que es el Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, que es la que organiza este tipo de eventos, y estamos súper orgullosos de estar el día de hoy rodeados de tanta gente talentosa y de este libro que han escrito una selecta gama de escritores que vamos a conocer el día de hoy. Así es que adelante, Silvia. Bueno, también quiero comentarles que esto se difunde, se propaga, se divulga también a través de Rosana Paredes, presidenta del Centro Cultural de Palm Beach, quien ya también les da una pequeña bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, con el Centro Paraguayo de Palm Beach, quienes estamos fusionando de manera magnífica aquí con la APCO y con la Secupar, tratando de poder difundir todo lo que es lo nuestro. Con mucho orgullo aquí le tenemos a las personas invitadas y vamos a tener una excelente noche. Sí, estamos muy orgullosos de estar difundiendo lo que es toda nuestra cultura y ustedes son parte de eso. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme nuevamente en el espacio con ustedes. Contigo, Silvia. Gracias. Bueno, les cuento un poquito, a grosso modo, que este libro surgió bajo la coordinación de José Monín, que después nos va a contar, él está aquí presente. La editorial fue Arandurá y con el apoyo de Cifate de Paraguay, y forman parte de este libro Heidi Almeida, Norma Raquel López Jara, Lourdes Barbosa, Eva Teresa Barcel de Clesis, Julio Dávalos, Eugenia Fernández, María Violeta Garcete, Mariano Jiménez, José Monín, Juliane Moraes, Gustavo Moreno, Rolando Messi, ha de ser pariente, el querido Messi, Patricia Ortigosa, Elena Piris Ojara, Hugo Zamudio, Ana Velázquez y Pedro Volpe. Qué hermoso, me encanta. Incluso acá hay un matrimonio. Pedro Volpe, a ya le presentamos anteriormente, y su esposa. Así que es una maravilla que todo este manojo maravilloso de gente talentosa se hayan tomado ese tiempo de hacer un libro que hable del amor. El amor no solamente debe ser recordado el día de San Valentín, como hacemos hincapié, sino todo el año, porque es realmente lo que mueve emociones, los que nos hacen más nobles, más humanos, más solidarios, más tiernos, sino
existiera amor, o si hubiese más amor, no existirían las guerras que nos tienen preocupados. En fin, vamos a poner para que la gente que no es autora pueda conocer el libro. ¿Puedes poner la tapa, Gladys, allí, por favor? Estuvimos invitando a través de las redes, a través de nuestros sitios oficiales de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. Y bueno, esta antología poética de infinitas palabras de amor realmente se ve preciosa desde la tapa, la gente que la integra. Vamos a hablar entonces con el que convocó a esto. ¿Cómo surge, José Monín, la idea de juntarse tanta gente linda y que hablen precisamente de amor? Buenas noches. Hola, buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias una vez más por el espacio, por darnos la oportunidad de mostrar a la audiencia nuestro trabajo, principalmente el género más difícil que es la poesía, y también agradecer a las compañeras que siempre están contigo trabajando. Mediante ellas también podemos difundir a través de toda habla hispana lo que es nuestra literatura paraguaya, la que realmente necesita espacio, convocatoria, como lo haces. Y bueno, te voy a contar una breve historia de cómo tengo acá los 4 tomos de los libros. Bueno, primero nació Esencias. Voy a mostrar acá en la pantalla. ¿Se ve? Ay, qué linda. Ahí está. La portada Esencias. me encanta. Ese nació en el 2023 con la editorial Shehandé. Luego vino Esencia 2. Acá está otro. Ahí saca un poquito más la pantalla. Ahí está. Sí. Este fue en el 2024, sí, correcto. Luego Infinitas. Allá hubo un breve cambio del título. Esencia 1, Esencia 2. Pero Ah, la temática siempre fue la misma. En el sentido, siempre el poema de amor, la poesía lírica, que desde años remotos del año 1, siempre la poesía lírica estuvo presente, latente, acompañando a la poesía épica, ¿verdad? Hay un poco ya de historia. Y acá le presento lo que es Infinita 1, y es más y se ve voluminoso ahí. ese, ¿verdad? Es más voluminoso que el Este, segundo. aunque uno lo crea, sí, este libro reunió a 33 poetas. Wow. Fue un récord porque hubo 20 mujeres y 13 varones. Ah, Así que mira, las mujeres hicieron de la suya en esta edición, qué que a mí maravilla. sí, en forma personal me pareció sensacional. Y Ajá, luego, como ya estamos hablando de este libro que tengo a mano también, ajá. Infinitas, le cambiamos la portada, pero es ningún poema, o sea, ningún libro tiene relación con otra. Son tomos que queremos ir ya con el título Infinita, para el próximo año Infinita 3, y así el próximo año otra vez Infinita 4, etcétera. Bueno, esto nació prácticamente de la época de pandemia, cuando nos agarró a todos, atravesamos por ese momento de crisis, y de ahí nació la idea de hacer antologías, ¿verdad? En forma, inclusive las presentaciones se hacían en formato virtual. Y bueno, fue un desafío realmente porque hubo personas que dijeron, yo no quiero escribir poemas de amor, a mí me gusta más el terror. Entonces, la convocatoria se hizo más amplia, ¿verdad? De los cuales me di cuenta que sí la persona, la comunidad, la sociedad, tiene aún, conserva aún lo que es el sentimiento, el amor, que mediante eso, como dice también la Biblia, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Seguimos aún creyendo en el amor, por más que vivamos en un tiempo moderno donde nos gusta lo rápido, lo fácil. Sin embargo, escribir, expresar lo que sentimos, lo que pensamos, para mí en forma personal es algo único, auténtico, porque la poesía es el que no vincula, es el que no demuestra realmente, el que no desnuda. Y también la poesía, bueno, la parte técnica, vamos a decirle, es la depurada manifestación que se emplea a través de la metáfora, ¿verdad? Sí. Adolfo Becker decía, poesía eres tú. Luego hay otra frase de una película de Pablo Neruda que decía, la poesía es de quien la necesita. Entonces, la poesía, ahí nos damos cuenta que no tiene forma, no tiene estructura. La poesía es algo que siempre va suponiendo. La poesía siempre va suponiendo,
Y la poesía siempre es el que nos consuela, el que no, por más que estemos enamorados y muchas veces ese amor, vamos a decirle, no correspondido, eh, la poesía que hace cura esa herida, nos hace creer que la persona a lo mejor cuando llegue a leer lo que escribimos para la persona amada, yo creo que va a ser un gran logro, un propósito genuino, auténtico. Como yo dije desde un principio, muchas veces la poesía épica quiere demostrar, ¿verdad?, lo que sentimos para la persona amada. Y ahí nos damos cuenta que los dos se entrelazan y se van de la mano. Y esa convocatoria para mí, este libro, este último libro, inclusive hay un poema que es un toque pastoril que me hizo recordar mucho a los poemas de Cantar de los Cantares del Rey Salomón, que hay una comparación así de la amada con la sonrisa de la cabra, etcétera, de las ovejas blancas que bajan en las montañas. Bueno, es un poema pastoril, que hay uno que a mí me parece genial, hay todo tipo de poemas, inclusive elegías que están compuestos dentro del libro, que también es parte del sentimiento de la persona. No sé si responde lo que me Sí, preguntaste. sí, sí, perfecto, claro, queríamos nomás interiorizarnos un poco, porque yo me imagino que no debe ser fácil, a pesar de que están todos físicamente en Paraguay, ¿verdad? Yo estoy ahora en algunas antologías a distancia y me encanta la convocatoria cuando surge esto de estar de varios países también, es una experiencia muy linda, muy grata, pero ustedes como que tienen en este tema específico, en este libro, como que el común denominador en todos, la efervescencia fue el amor y me parece magnífico. Yo te dije, yo poesía, mira, me gusta leer, ahí tengo algunos, pero me parece que cuesta tanto, qué sé yo, a mí me Sí. gustaría más cuentos, novelas, en ese intento estoy, pero la poesía realmente hay que ser mago, qué maravilla, me encanta. Para los que se están uniendo en este momento a través de las redes sociales, contanos qué es Cifate. Bueno, muchas gracias también por el espacio de citar a Cifate. Cifate es una sociedad de escritores de ciencia ficción, fantasía y terror. Promovemos los tres géneros en Paraguay porque desde, vamos a decirle, desde el año 1907, de la época de Rafael Barret, hasta este preciso momento, no había un gremio netamente exclusivo que pudiera albergar o convocar a los escritores de estos tres géneros, que siempre están dispersos. Ciertamente hay sociedades de escritores en Paraguay, hay gremios, hay asociaciones, etcétera, pero ninguno que aglomere netamente a estos tres géneros exclusivamente para esta persona que, vamos a decirle que empieza un poco diferente, que tiene otra visión, que tiene otra óptica de ver la literatura paraguaya, porque, como te dije, con Rafael Barret nació este boom de escribir ciencia ficción en Paraguay en el año 1907 y luego ya se fue arrastrando eso hasta nuestros días. Y entonces lo que Cifate también promueve es el sentimiento, porque por más que yo sea un robot, un extraterrestre, un humanoide o otra especie, nos vamos a dar cuenta que siempre hay un sentimiento de por medio. Siempre hay algo que nos motiva, que nos conmueve. Y entonces dijimos con el grupo de Cifate, con la comisión directiva, ¿por qué no apoyar al amor? ¿Por qué no apoyar a la patria? Que también estamos también apoyando un futuro libro que se llama Honores, que es Yacuá, quien también está con nosotros, el profesor David Galeano Olivera, que siempre él está apoyándonos en ese ámbito para que la poesía paraguaya, el Día de la Madre, la independencia, nuestros seres mitológicos, tengan también un espacio. Entonces, Cifate Paraguay también promueve eso y apoya eso. No nos cerramos netamente en lo que es la ciencia ficción, lo que es el terror o la fantasía. Sin embargo, queremos también ir apoyando inclusive a escritores que no son miembros de Cifate. Por ejemplo, en el libro hay muchos poetas, hay otros libros, otras antologías que también están con sus narraciones, con sus cuentos, y no son de Cifate, pero sin embargo Cifate sí le apoya. Le queremos abrir la puerta, queremos que su obra sean conocidas y principalmente leídas.
Qué lindo, esa es la intención, porque qué sirve Sí, que se tenga un hermoso libro, incluso puede ser bestseller, y sin embargo no llega al público que uno querría, ¿verdad? A mí me así encantaría mismo. hablar con alguna persona que sea nueva, nuevita en esto, que sea su primera antología, que esté participando por primera vez, no sé, hay algunos que quizás ya sea su segunda, su tercer libro. Me encantaría hablar con alguien que sea novato, novata en esto. Sé que hay gente que ya tiene varias, ya tiene una trayectoria más marcada, entonces quizás ya le sea mucho más fácil, porque la emoción que se siente es como parir un bebé, ¿verdad? Cuando llega ese libro, ese material, las hojas nuevas, ojear. Por eso yo siempre digo que, no sé, qué piensan ustedes, escritores, de que el tema del papel, más allá de toda la tecnología, va a seguir estando entre nosotros por muchos años, porque hay gente que dice, no, hoy en día todo a través de la tabla, a través de la computadora, pero nada más fresco ese olor a hoja cuando uno Madera. ojea un libro recién salido de la editorial, ¿verdad? ¿Verdad que es así, chicos? Bueno, yo le quiero escuchar a A ver, otras. A ver, a ¿quién ver quién quiere decir unas responde. palabritas? Gracias, Marta, por estar. Se acaba de conectar Marta, que llegó cansada del trabajo allá en Nueva York, donde está helando, pero me dijo, estoy en pijama, no importa, lavate la cara y ponete ahí. Y bueno, ustedes saben que esto después nosotros hacemos un tocorré, mandamos a España, mandamos a varios grupos de asociaciones, lo ven en diferido porque hay 9 horas de diferencia, al igual que ustedes ya están ahí con hambre, yo estoy tomando café, en fin, tenemos diferentes horarios, pero qué lindo que nos aglutinemos a través de las redes y que podamos así estar conociéndolos y sabiendo más de la gente linda y talentosa que escribe en Paraguay. A mí me gustaría que alguien se animara, o si todos pudiesen leer un breve poema suyo. A ver, Heidi, si te animás, la veo a ella tan linda, con su ojito de intelectual, seguro que se va a animar a leernos un poema. Buenas noches a todos. Muy buenas Siempre noches. escapo de leer, pero dada la invitación, puedo leer un poema. Sí. Eh, Reemplazo. No puedo reemplazar al cielo o disgustarme con la luna porque se llevó la tarde. No puedo reemplazar las horas ni pedir a la almohada que no te llame. Solo puedo equilibrarme en los atajos, en el amor espejo que nos refleja a ambos, en la doblez que queda en la tela al guardarlas, en los platos sus rayones que dejaron los cubiertos al rasparlos, el amor que sintetiza la materia, chubascos de momentos cubren la memoria, el ritmo bajo el sol que deja la partida, un contigo que despinta un nombre, como pájaro que viene a sobrevolar cada tanto nuestra historia, se desplaza para volver como recuerdo. Ay, qué lindo. Me encanta. Tan lindo como vos. Es lindo Gracias, tenerte aquí. Gracias por estar. gracias. Ahora me gustaría escucharle a un hombre. A ver, Gustavo Moreno. Está ahí seriecito con la foto. Pero bueno, a lo mejor abre el micrófono y nos lee un poema suyo de este material. ¿Verdad, Gustavo? ¿Qué tal? Gusto en verte. Mm. Igualmente, gracias Silvia por WhatsApp, ya tuve el gusto de conocerte y ahora que le conozco a los demás también que agradezco la invitación. Y así mismo, como dijo José, como todo lo que expresó, es una oportunidad eh, de compartir sobre todo pensamientos, que esos pensamientos puedan llegar a los lectores, a los mismos poetas y convertirse en emociones. Y esas emociones son las que pasan al nivel de sentimientos y es allí donde aparece varios conceptos de amor. Una hace que siempre la tengo en cuenta es que el amor entre un hombre y una mujer es apenas una pizca de luz una pizca del amor que el creador tiene por el ser humano.
Entonces, con Así. todas esas cosas uno escribe. Qué lindo, me encanta porque me imagino que allí en el ambiente donde vos te desenvolvés, que creo que es en el plano médico, a diario se ve sufrimiento, angustia, dolor, ternura, cariño, este, Sí, impotencia, sí. rabia y mucha Soy alegría cuando enfermero, alguien se sí, salva. soy enfermero intensivista neonatal y también enfermero epidemiólogo. Y sí, Ah, una terapia intensiva donde se trabaja con bebés. Imagínate, ¿verdad? ujú. Un niño, un bebé recién nacido, el mayor tesoro de una madre o un padre. Y se pasan muchas cosas. Entonces, entre todo, encuentro también la inspiración para escribir y compartir con los demás poetas, ¿verdad? Qué lindo, me parece que puede ser algo tremendamente relajante, independientemente de un trabajo que te roba, digamos, la concentración para hacer una actividad, así que exige mucha responsabilidad, al igual que todos los trabajos, pero estar Por en supuesto. el plano de salud me imagino que es un tema, y esto es como un relajo, es como salir y tomarse el fresco para que venga la inspiración y que lo hayas escrito, me parece fantástico. Desde aquí ya te aplaudimos anticipadamente y queremos Gracias, que sí. nos leas uno de tus poemas. Por supuesto. El siguiente poema es uno de los poemas que está justamente en el libro que hoy estamos compartiendo y tiene por título Tres cosas. Muchas cosas el mundo nos cuenta, la fórmula del éxito, la clave del dinero, el elixir de la salud. El riesgo de vivir no se compara con el riesgo de amar. Amar es inherente a la existencia, vivir es necesario. Tantas cosas para esta vida, pero son solo tres cosas las dádivas que la vida brinda. La pasión que nos da la adrenalina, el respeto a ti mismo y a la musa, el deseo propio de los amantes. Tres cosas para el amor, tres cosas para la vida. Las demás cosas no siempre suman. Las cosas buenas vienen de tres en tres. Tú, yo y la vida, pasión, deseo y respeto, ayer, hoy y mañana. Que si es bueno que vengan más cosas que sumen, pero esas tres cosas bastan para el amante y bastan para el que sume. Ay, qué lindo, me encanta. Hablando de amantes, yo viví un caso muy simpático justo en el IPS en donde iba con frecuencia. Había un doctor que estaba recién casado y esas largas esperas ¿cómo se llama?, de las guardias, hizo que por ahí surgiera otro Cupido. Y esa persona era tan linda, tan dulce, tan amorosa que uno quería que se casara con las dos. Ay, yo era la Cupido ahí en el medio, pero qué cosas. A mí me encanta ser de Cupido. Durante muchos años tenía la ocurrencia de juntarle a la gente, porque realmente el motor que mueve al mundo es el amor. El Y amor. cuando vine acá, medio como que se cortó un poco y hasta ahora me siguen diciendo, vos tenés que sostener el grupo desde ahí, porque yo nucleaba solteras, viudas y divorciadas. Para mí era maravilloso formar parejas. En fin, así que no me llamo Silvia, me llamo Cupida. En fin, vamos a ver quién más se anima. Ahí le veo a la licenciada Patricia Ortigosa, que también forma parte de este material. Así que abrinos tu micrófono, Patricia, y después seguimos conversando con cada uno de ellos. ¿Qué significa para vos estar en este manojo maravilloso de escritores? Bienvenida aquí a Los Ángeles y al mundo. Muy buenas noches, buenas tardes, noches, ¿verdad? Dependiendo de dónde uno esté. Yo estoy muy contenta por este espacio, también por poder estar dentro de la antología. No es la primera en donde estoy, pero sí, ya hace tiempo eh, estuve participando en varios libros colectivos de poemas. Es- Me gusta mucho escribir porque para mí es una forma en que yo tengo de expresar lo que siento, de hacer fluir las emociones, las sensaciones, dependiendo muchas veces de nuestro estado de ánimo, de nuestras situaciones particulares, vivencias y también de lo bella que es la vida
y las circunstancias o el transitar que tenemos como seres humanos en este universo infinito de estrellas, ¿verdad? Ujú. Entonces, para mí es un placer y un honor estar en este espacio y me gustaría compartir una poesía que también está en el libro. Muchas gracias, te escuchamos. Sí. Entre sentir o no. Sentir energía, vibración, como volcán que ebulliciona, como tormenta de rayos y truenos en la noche oscura, sensaciones de ahogo, pasión desbordante y silencios oprimidos por la desilusión de un amor que no fue. Emoción vibrante que regocija el alma y nutre los sentimientos del corazón y de la mente. Sentimiento que lucha con la razón y la emoción. ¿Es amor o no? Lágrimas que emergen de lo más profundo del músculo que suena tras el pecho, que bombea emociones infinitas de dicha y de dolor. Ay, qué lindo. A mí me encanta. Seguro que, porque me contó un pajarito que también eres profesora de guaraní. Seguro que también escribes en guaraní, ¿verdad? A ver, Ya, la- tenía detective privado ape guajina, entonces hay papaité y nada más la sí, peyapoa. Conste que sí, no me correspondías, de repente estabas ocupada y no me respondías el WhatsApp, pero aún así me enteré que eres licenciada en guaraní. Felicitaciones por eso. Me encanta que estés aquí y que bueno, más allá de que no seas primeriza, te hayas unido a esta pasión de la escritura. Yo a José ya lo conozco desde hace rato, ya hemos tomado unos cafés allá en el Hotel Guaraní, hemos compartido algunos reconocimientos de parte de las autoridades aquí de Los Ángeles y es un gusto para mí y para nosotros como directivos de esta asociación conservar esto y motivarle a la gente a compartir su historia, sus vivencias, porque a veces son novelas, a veces son historias fantásticas. Por aquí, por esta plataforma han pasado grandes escritores, amigos de ustedes como Delfina Costa, Bernardo Neri Farina, Andrés Caballero. eh, Andrés Caballero, dije bien, no. ¿Me Andrés ayudan? Colmán, Andrés Colmán Colmán, Gutiérrez. perdón, Colmán Gutiérrez, que me encanta. Estuvo también hablándonos de política, Benjamín Fernández. En fin, hemos tenido música, poesía, baile, cocina. Ahora que llega Semana Santa, estábamos locos por aprender a hacer la chipa, porque acá no se encuentra a veces el almidón y queremos ver con qué podemos hacer algo similar. En fin. Así que hice toda esta pequeña descripción introductoria para que también se acerquen a los otros talleres que hacemos. Tenemos unos Boejara espectaculares de guaraní que retomamos a vuelta de Semana Santa, Dios mediante el 8. Y también tenemos unos ciclos que se llaman Gente que Inspira, en donde vamos a tener la oportunidad de conocer a tres grandes inspiradores de Paraguay el 25, cerrando el mes de marzo. Y también tenemos un bloque que se denomina Dejando Huellas, en donde generalmente rendimos un tributo a la gente linda en cualquier área de su vida que hace algo dejando huellas imborrables en el corazón y en el espíritu de la gente. El otro día agasajamos a don Feliciano Acosta y fue realmente muy lindo para él. Se emocionó porque trajimos saludos desde distintas partes, de distintas ciudades. En fin, ya hemos agasajado a mucha gente. Hoy Teresa Méndez Fey le manda un abrazo gigante, está muy engripadita, con mucha tos, por eso no está acá con nosotros. En fin, yo siempre estoy compartiendo con todo el mundo estos flyers de manera que lleguen, a veces coincide con otra cosa. Y también le tenemos a Juliane Moraes, suena como brasilera italiana, ¿verdad, Juliane? Un nombre medio bueno, Giuliani no sé de origen de dónde, pero Moraes a Brasil y Peratelli a italiano. ¿Qué tal? Bienvenida a este grupo de lindos escritores, Giuliani. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Realmente suena como brasilera
italiana. Sí, pero Oh, malcriada o adoptada por Paraguay. yo soy muy mal criada por acá. Muy bien, muy Mucho. bien. Yo digo que mi corazón ya es azul y rojo por la bandera paraguay, porque acá vivo más de 20 años. Ah, entonces ya sos una de las nuestras. Creo que sí. ¡Qué maravilla! ¿Y tenés algún poemita tuyo ahí a la vista? Tengo varios, pero uno que me animo a leer y me gusta se llama Quisiera. Te escuchamos. Quisiera. Quisiera tenerte en mis brazos, escuchar el suspiro del viento, un latido en el pecho, un anhelo de amor que nunca se ha satisfecho. Quisiera ser la luz que ilumina tu camino, quisiera ser el aire que susurra en tu oído, quisiera ser un ángel que te sigue de cerca y sentir que soy tuya. Aunque solo sea un lindo sueño, pero la realidad es que soy solo una sombra, una figura en la noche oscura que se desvanece al amanecer. Y tú, mi amor, eres el sol que brilla fuerte y yo apenas una estrella sin suerte, perdida en tu mirada, deseando por ti ser amada. ¡Ay, qué lindo! Me encanta el amor, aunque no sea correspondido, a veces el hecho de manifestarlo ya tiene una vibración especial. Y hablando de amores, les cuento que mi amado esposo acaba de salir del quirófano y está presente ahí, despertándose de la anestesia. Hoy es una de esas pocas ocasiones en que no estoy con él en el hospital por estar con ustedes. Le pedí disculpas y aquí estamos y él también, a pesar de que se despertó apenas hace media hora, está acompañándonos. Gracias, mi amorcito, espero que te repongas pronto. Así es, está también con nosotros Lili Vigo desde Bellflower, está la querida amiga Katy Ávila Dagüero desde La Maré, una amiga muy querida. Y bueno, vamos a seguir conversando con otros autores, me encanta que estén aquí, vamos a ir conociéndoles más. A ver, Pedro Volpe, ¿tenés algún poema tuyo a la vista? Hola Silvia, hola Hola, José, gusto en hola a verte. todos. El gusto es mío. Te agradezco mucho por este espacio que nos estás dando a nosotros. Eh, Te agradezco doblemente, ¿verdad? Porque sé por la situación que estás pasando, ¿verdad? Muestra la gran pasión que estás poniendo en esta tarea que es absolutamente encomiable. Y bueno, estoy contento de estar una vez más acá en tu proyecto. Y bueno, hoy como parte de una antología sobre poemas del amor, que tampoco es para mí la primera experiencia porque yo tengo ya un largo recorrido por antologías, pero siempre, así como dijiste, es como tener un hijo, siempre la emoción de sentir el papel de que tu obra está en una antología, es una emoción que no para nunca, que siempre es como que la primera vez. Y bueno, Ujú. realmente me pone muy contento de formar parte de este grupo. Y bueno, si me permitís, quisiera leer un poema, ¿verdad? No sé si se Sí, me escucha bien sí, ahora. perfecto. Hoy sí, aquel día te sugerí que te Sí, comprara sí, un nuevo sí, sí. micrófono. No, porque realmente alguien de lejos dijo, le falta algo más fuerte, se le oye muy despacio. Incluso José, La no sé timidez. si estaba en su casa, pero parecía que estabas en Australia. Pero bueno, ahora te vamos a escuchar muy bien. Bueno, ahí vamos. Romance con la luna de Saint-Remy. Tomamos la muerte para llegar a una estrella. Van Gogh. De la luna me he enamorado y he sufrido por osado, pero no me siento vencido. Bella, hoy más que nunca creo en el amor. Sé que amar no es pecado, pensar que me han partido una y mil veces el corazón. Esta vez es diferente porque sé que realmente la he amado. Reír la he visto, qué ojos, qué mirada y qué corazón de oro. Llorar la he oído, qué dolor, qué ternura y qué alma más pura. Amando la he vivido, qué gozo, qué dulzura y qué obra maestra. Lágrimas he derramado, mas no me arrepiento. Han sido 11 que ya jamás caerán en el cementerio del olvido profundo. Por vivir, a Dios gracias doy, tan bello, tan breve y tan dulce,
Romance con la luna de fuego sagrado, en la noche estrellada de Saint-Remy. Como la vida, como el amor, la verdad es siempre corta, simple y eterna. Aunque sea el ciprés, una manta color noche, donde excitada se agazapa la parca, segura de su victoria, pues lo que queda del lienzo vivo agoniza en la memoria. En esta larga lucha todas las batallas me han sido adversas, desanía de amor mortalaz. Sin embargo, para nos, destellos de esta vida, el sino está echado, amarla y luchar a su lado, alabarla a través de los cielos, esperando que en lo más candente de la celestial contienda llegaré yo, Mistral montarás, para que con mi pincel como espada, paleta, estoico escudo y el alma como ofrenda, sellemos al final la victoria de nuestro amor sobre el olvido y la muerte en la noche estrellada de San Remy. Ay, qué lindo. Así que escribís varios géneros vos, porque ya te tuvimos el otro día y me parece que estás incursionando en todo un poco. Qué maravilla. Bueno, antes que se esté yendo la gente, porque veo que 4 se salieron, seguramente que tuvieron hambre. No sé qué pudo haber pasado, pero quiero hacer una pequeña pausa para que todos prendan un segundito sus cámaras y vamos a tomarnos una foto. Gladys, vas a poder hacerlo, ¿verdad, mi reina? Queremos una foto grupal, como suelen hacer en todos los grupos, en los chats. Tengo una amiga churrísima, pero no quería salir en pijamas. Prende si nadie te va a mirar. Ponete la carita nomás, Marta, Lili. Mi amiga Katy se salió. Gente linda. Mi esposo está cansadito, también salió. Pero bueno, estamos lo que estamos. Gladys es una genia en informática. Ella saca unas fotos ahí con todo el mundo. Así que sonrían, 1, 2, 3 y tomen también ustedes, si es que quieren, cómo que se sacan esas fotos grupales. Cuando es presencial, yo lo sé hacer. Ya, perfecto, Silvia. Ya está. Gracias, querida. Así Silvia, nosotros nos quiero comentar algo. Sí, cómo no. Primeramente, estoy, wow, sorprendida de la cantidad de hombres que están inspirando su sentir, sus sentimientos en poesías, porque yo le pido a mi esposo que me escriba unas lineecitas ahí y nada que ver. Y te da Pero la lista del súper, ¿verdad? me quedo en vista siempre. Y ahí él me prometió que me iba a escribir una carta, pero hasta ahora no llegó a esa carta. A lo que voy es, estoy notando la diferencia que hay entre el sentimiento del hombre y la mujer, pero también esas metáforas tan hermosas que están utilizando cuando escriben y no sé cómo expresarlo, pero hay mucho sentimiento, mucha similitud en las expresiones. ¿Será porque son expresiones culturales, porque venimos del mismo país? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Bueno, en realidad el amor es universal y cada uno tiene una forma de expresar, ¿verdad? Siempre Sí, es pero una... generalmente el hombre suele ser así como más tosco, más frío, No te no creas, con menos hay algunos que pensamientos, pero sí, lo expresan de forma un poquito más diferente que las mujeres. Las mujeres son más así soñadoras, como que le ponemos más florecitas a todo lo que decimos. Sí, puede ser, realmente. A lo mejor alguien nos puede decir qué diferencia hay entre la forma de manifestarse entre el hombre y la mujer. Eugenia, nos falta que nos leas tu poema, Eugenia querida. Sí, bueno, buenas noches. Buenas Eh, me noches. siento, me siento honrada de compartir este espacio con todos ustedes y quiero permitirme presentarme. Soy Eugenia Fernández. Mi profesión es química, pero paradójicamente el corazón, el alma ha hecho que me enamorara de las palabras. Eso es lo que me gustaría presentar eh, un pequeño poema sobre el Sí, amor. genial, te escuchamos. Gracias. La naturaleza también se enamora. Y si eso no ocurriese, quizás no tendríamos sustento en la vida.
porque todo lo que florece, todo lo que se entrega, todo lo que renace, parece responder a una forma secreta de amor. Desde esa contemplación nació este poema, donde el tayug deja de ser solo árbol para convertirse en emoción, espera y ternura. Con ustedes, tayug enamorado. Ay, qué lindo. Y hay muchos talleres floridos hermosos en Paraguay. No sé si en este Sí, momento la lluvia no les opacó un poco, pero realmente es característico de Paraguay el tallé. Y aquí, cuando vemos los talleres florecidos, ponemos en todos nuestros perfiles, porque la fotografía del tallé es realmente digno de admirarse. Qué lindo, es así. Eugenia. Y contame, ¿es tu primera Continúo. participación o no? Bueno, esta es la presentación que había hecho de mi poema. Ahora quiero adentrarme al poema. Ah, perfecto. Sí, el tayud cada año regala sus flores blancas con luces doradas cuando los rayos del sol sobre sus pétalos reposan. Es un solitario cuyo corazón palpita por una compañera, pero no por cualquiera, no, pues ya vive enamorado de una, la que le muestra sus colores de un rosado intenso. Viven a la distancia de un suspiro. Él lleva escrito su nombre en las fisuras de su corteza. Por las noches, un manto oscuro los envuelve, iluminados por estrellitas que, celosas de ese amor, espían cada reacción. En un amanecer se distinguen flores rosas con suaves toques blanquecinos. Ellas se abren a la vida, fruto de ese bello amor. Hermoso, qué lindo. ¿Y vivís en un Gracias. barrio en donde efectivamente hay taller o simplemente al pasar ves y admirás? No, pasa que me inspiró muchísimo este poema porque en el patio de mi casa, de mi anterior casa, tenía un árbol precioso. Y un día, al amanecer, dije, pero Dios mío, acá veo un ramillete de flores de dos colores. Y bueno, yo creo que mi taller se enamoró de otro ya taller blanco, bueno, y comenzó a hacerse como una mezcla. Ah, Entonces, es ahí que me surgió, me inspiró y dije, no, yo tengo que hablarle y tengo que decirle cosas hermosas a mi taller. Pero actualmente yo no estoy viviendo en Paraguay, estoy viviendo, sí, dentro de una naturaleza grande también, estoy en el Uruguay. qué maravilla. ¿Y qué hora tenemos allí? En la misma hora de Paraguay. Ah, excelente. Sí, Vos sabés que hace mucho, por casualmente invitando a una tertulia, o sea, a una presentación del libro en Paraguay de mi querida hermana Nila López, le envié sí. por equivocación a una paraguaya a quien a quien debía enviar la nota de invitación a la presentación era a alguien, a una productora de Canal 9, y se fue a parar la nota a Montevideo. Y a través de esos mails que iban y venían, se hizo una amistad tan, pero tan linda con esta señora que me encantaría pasarte el teléfono en privado. Es una doctora científica paraguaya, pero que está radicada hace 50 años en Montevideo, Uruguay. Tiene una Ay, qué riqueza linda. espiritual divina. Ella escribe, ella baila, me manda fotos, videos, con 80 y creo que tiene 85 años, está regia, espléndida. Cada Me celebración encanta. tira la fecha, tira la casa por la ventana. Y yo digo, ¿de dónde saca tanta energía? Patentó un método para dejar de fumar, está ayudando, porque es científica, es una investigadora nata. Imagínate que cuando le dije, los paraguayos aquí de Los Ángeles
Vamos a hacer una hermosa fiesta patria donde se va a bailar, va a haber comida paraguaya, yuchi, paguazú, sopa paraguaya, etcétera, etcétera. Va a haber música, arpa y todas las guaranías que quieras. Las cosas más lindas de Paraguay van a estar en un ramillete esa noche en el escenario. Se tomó el avión, que son no sé cuántas horas con 83 años, y se vino Sí, hasta acá a Los Ángeles. Imagínate. O sea, eso me dio realmente me produjo una emoción tan grande y tan linda. Y siempre que encuentro una uruguaya le digo, me encantaría que la conocieran, porque hay gente que tienen que ser eternas, como esa señora amiga mía, Beatriz Rojas, porque es una paraguaya muy meritoria. Qué bueno que me contás que la hora es sí. la misma para tenerla en uno de Bueno, esos bloques, porque, no sé, yo a veces pienso que a los 80 voy a estar con bastoncitos, sin ganas de nada. A ella la veo espléndida, regia, siempre desde el parque, haciendo gimnasia, bicicleta. Es realmente un orgullo para la gente que la conoce y también escribe. Entonces van a tener qué linda. van a tener una sensibilidad así para hablar. Me Un encanta. acercamiento, claro. Una cosa, Silvia, que quiero decirte. Yo Sí, creo que todos somos eternos. Estas palabras nos eterniza. Yo creo que el amor, las palabras, hace que seamos eternas, porque siempre dejamos huella en algunas personas o en otras, pero siempre está ahí. exactamente, tenés mucha razón, Eugenia. Yo creo que los libros son realmente este, un legado maravilloso, no solamente para, o sea, a veces hay gente que dice, "Ah, aunque sea por vanidad, por darme el gusto, ya planté un árbol, ya tengo un hijo y ahora quiero el libro, aunque sea para su entorno, para los hijos, para los nietos, para la sociedad, pero es tan maravilloso plasmar en un libro las emociones, los sentimientos, en fin, me parece lindísimo lo que están haciendo cada uno en sus diversas actividades y sin embargo se hacen de tiempo para esto tan lindo que es la parte sensible del ser humano. Todos tenemos una parte poeta, pero a veces no sabemos expresarnos, nos cuesta un poco. Recién estaba otra de las poetisas, a ver un poco si se me escapó. Patricia ya habló, José también, Eugenia, Gustavo, Heidi, Juliane. Me pareció que estaba alguien que yo nombré. No me digas luego que alguien le llamó y se tuvo que salir. Pero bueno, no importa, estamos los que estamos. Este, recién decía Rosana que la sensibilidad expresiva del hombre y la mujer siempre, quizás por el medio ambiente, la mujer es más dicharachera, más espontánea, menos reservado que el hombre. ¿Vos qué pensás, José? ¿Cómo son al momento de plasmar eso en la computadora, en el libro, en la tablet, en lo que sea? Bueno, estaba pensando en lo que dijo ahí la compañera. A lo mejor si me he visto como Oscar Wilde, me pongo el trajecito, la flor acá y a lo mejor escribo poemas bien cursis. A lo mejor puede ser que le alcancemos a las mujeres, pero en realidad para mí son 50 y 50. Nada más que la mujer tiene lo suyo y el varón lo suyo. No es que la mujer ame más que el hombre, ni el hombre ame más que la mujer o que una persona demuestre más sentimiento que el otro. Yo creo que es parejo, sinceramente. No hay... Muchas veces puede ser también que un hombre ame mucho eh, y, demuestre ese sentimiento, ¿verdad? Vamos a decirle la palabra correcta, patéticamente, porque cuando nos enamoramos somos personas patéticas, nos volvemos cursis. Y entonces muchas veces decimos, ay, este poema es tan dulce, es tan tierno. Y sí, porque ahí vemos, yo creo en forma personal, que vemos el nivel del enamoramiento de la persona. Porque yo conozco a mujeres que también escriben patéticamente y cursimente. Y así que no hay nada que decir, bueno, el hombre escribe más tosco
o más bruscamente, ¿verdad? Como una joya, como un diamante en bruto que falta pulir. Muchas veces yo creo que la forma de expresar o de demostrar un sentimiento muchas veces tiene que ver también con, con las cosas que nos rodean. Porque muchas veces hay personas que carecen, vamos a decirle, de afecto, de los padres, de la pareja misma. Y eso muchas veces dificulta para que una persona realmente demuestre ese sentimiento, ese amor. Eh, si vamos a ir a la historia, ¿verdad? Por ejemplo, la Odiseo, ¿verdad? Quien siempre estaba pensando en su amada, que fue Penélope, ¿verdad? Siempre estaba, ella se pasaba tejiendo también pensando. Yo creo que había una conexión ahí de sentimiento, de esperanza, de amor. Lo mismo si vamos a venir un poquito más hacia este tiempo, está la historia de Jesús mismo, que él también demostró su amor para con nosotros, ¿verdad? Siendo misericordioso, porque había una forma de demostrar, inclusive las personas que le rodeaban a Jesús, nos damos cuenta que eran personas toscas, ¿verdad? Así como dijo la compañera, de los cuales al recibir más trato, más afecto, la persona dejó de ser ese diamante en bruto, sino empezó ya a demostrar con afinidad los sentimientos. Y no sé si tengo tiempo para leer un poema. Claro, por supuesto, falta tu poema. Tengo, Estaba en mi lista mental. bueno, un poema cortito nada más, que se titula Dame la oportunidad. Dame la oportunidad de bajarte del cielo la eternidad. Dame la oportunidad de dibujar en tu corazón la felicidad. Dame la oportunidad de escribir en tu piel la sinceridad. Dame la oportunidad de cantarte al oído la pasión. Dame la oportunidad de brillar dentro de tu oscuridad. Dame la oportunidad de llevarte conmigo hasta los confines del más allá. Dame lo que nunca me diste, la oportunidad de saber amar. Ay, Gracias. Ese claro poema que te habrá dado la oportunidad. Por supuesto, pidiéndolo así, de esa manera. Muy bien. Bueno, veo que hay un saludo desde el Facebook. Dice Teresa Robles, les estoy escuchando atentamente y como no he leído el libro, solo he visto la portada, eh, me gustaría saber cuál es el mensaje colectivo, si es que hay. Bueno, específicamente en este, creo que es resaltar el valor del amor, ¿verdad? correcto. Así es. Sí, y si quieres saber más del libro, puede acercarse a la librería Arandurá, donde puede adquirir y leernos a todos los poetas y sacar su Propias conclusión conclusiones. real. Exactamente, sí. ¿Dónde es que queda Arandurá para la gente que no conoce? Bueno, la librería Arandurá está sobre la calle Teniente Fariña, 1020, casi Estados Unidos. Ah, ya. Bueno, y díganle que lleven a las otras librerías también, que esto se haga expansivo, que tengan en todas partes. Después dice, pregunta para Eugenia desde el WhatsApp, si su texto fuera una carta de amor, ¿a quién estaría dirigido? Bueno, la verdad que la naturaleza es algo tan grande. Amo la naturaleza. El amor para mí está en todo. Puede ser un gesto, puede ser una mirada, un, un texto como esto, una naturaleza, porque actualmente estoy viviendo dentro de una naturaleza en un lugar donde inclusive en los árboles de mi patio, eh, totalmente todos los días estoy escuchando el canto o el llamado o seguramente el llanto de los aguiluchos. Todas las tardes, todas las mañanas están ellos ahí revoloteando y realmente es hermoso. Y yo creo que eso es amor. Claro, y además el amor en todas sus expresiones. Ayer le escuchaba cantar a un amigo mío paraguayo que está triunfando en Suiza y él le compuso un poema que por supuesto lo llevó a la canción. eh,
Danilo Pedroso. Me encantaría que anoten ahí, que lo sigan. Tiene un nuevo tema musical, Danilo Pedroso, a su hija, que acaba de cumplir, creo que 15 o 16 años, que canta como los dioses, una niña que triunfa en Francia, hija de todos los Pedrosos que salieron de Caacupé. Y es una belleza ese poema, Dios mío, de eso que te da un piní así de la ternura que transmite a través de ese tema musical. Yo le invité, pero no me leyó. Es que por las 9 horas de diferencias, a él le iba a costar un poco estar aquí, pero me hubiese gustado cerrar este bloque independientemente de leer poemas, con algún tema que hablase del amor. Le dije a Gladys, pone algo así alegre, que no transporte, que nos traslade a Paraguay. Por eso puso algo así de tereré yeré, de tal manera que quienes estamos lejos siempre queremos situarnos, transportarnos un rato a Paraguay porque extrañamos, porque queremos, porque por más de que nos vayamos de vez en cuando o con cierta frecuencia, siempre Paraguay está en nosotros. Nosotros estamos aquí, pero nuestro corazoncito, la mitad está allá y la mitad está aquí. En fin, a todos nos pasa, por eso siempre hacemos un preámbulo con cosas típicas, algo autóctono. También le invité a una gran diseñadora para que comparta sus trabajos y nos hable de esta minuciosidad que también es arte, ¿verdad? Así que les seguimos invitando a todos ustedes para que sigan nuestros ciclos. No es solamente tertulia con autores paraguayos excelentes como ustedes, sino que también queremos resaltar nuestra artesanía, nuestra música paraguaya. Cada vez hay mejores talentos, chicos jóvenes de 12, 13 años. Hay dos chiquitos que les estoy rastreando como si fuera un detective. No, todavía no tengo los datos, pero una belleza de niños que son de mi ciudad, Chevalle, Peguá, Concepción, Yerere. Andan por allá unos chicos maravillosos que cantan divino, que también quiero estimular el hecho de que gente así, desde chiquitito, los abuelos, los tíos, le están dando la guitarra, haciendo seguramente grandes sacrificios para pagar las clases particulares de los instrumentos, pero maravilloso. Nosotros aquí, desde Los Ángeles, desde Miami, desde Nueva York, como está la querida Marta ahí, que también es autora de un libro, les mandamos un abrazo. ¿Cómo se dice? Bueno, abrazo fuerte, un año ámbarete a cada uno de ustedes, diciéndoles de que nos encanta que estén aquí, de que sigan escribiendo, porque esto realmente enriquece el alma, alivia el espíritu, es un motor que nos impulsa. Ayer le leía a un famoso psicólogo, creo que es psiquiatra, Rolón, que está haciendo el boom en las redes sociales y es bestseller todo lo que él escribe, síganle, es argentino. Y la verdad que sus charlas son magníficas, es un placer oírle en sus famosos, es como esos cuentacuentos. Ahora justamente me anoté en un taller de cuentacuentos, creo que es desde Montevideo, porque relatar este tipo de historias, ya sean cuentos, en novelas, en poesía, hace que todos nos sintamos identificados con el sentimiento, con la forma de hablar. Quizás muchos no podamos transmitir en palabras nuestras vivencias y que los otros puedan hacernos como dueños de esas palabras, realmente es maravilloso. Nosotros por una cuestión de los tiempos que aquí se respetan así a rajatabla, solemos cerrar puntualmente, pero vamos a ver, parece que hay un nuevo mensaje aquí. Bueno, es Gladys, de la presidenta, que dice gracias por su presencia, por ser un talento maravilloso, nuestro querido Paraguay. Ahuillébete PM. En fin, nosotros siempre queremos lucirnos con nuestro guaraní. De pico reñe, José Monín, reñe, Abela Guaraní. Añe, sapugante. Añe, Ah, añe muy, mongueta. muy por entonces, porque hay A que. caída, a caída de vez en cuando de. Qué bueno, porque medio que lentos y nada, pero y ¿Qué poner. tú? Bueno, agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por tomarse este tiempito de compartir con nosotros esos sentimientos tan lindos. Vamos a recalcar a través de nuestras grabaciones
que los libros están a la venta, no solamente en Arándura. Si de repente alguien quiere y no sabe cómo, le puede dar un mensaje a José Monín, que él hasta con mototaxi les va a mandar. Ahora el Motobol te lleva, te trae. Entonces, qué lindo. Todavía no está en forma virtual en alguna plataforma, ¿verdad, José? No, todavía no estamos pudiendo hacer ese trabajo, pero más adelante yo creo Quizás. que sí, ya vamos a empezar ya a subir todas las antologías que hemos hecho a lo largo del tiempo. También subir en Amazon, en Wattpad, en todas las plataformas digitales para que podamos llegar a los confines de la tierra. Y aparte que vos sos tan activo en YouTube, que estamos seguros de que siempre estás ahí compartiendo todo lo que haces, que es muy loable, es un gran esfuerzo. Para los que no saben, José no solamente es escritor, él es gestor cultural, moviliza todas las ferias, hace un montón de cosas. Otro día nos va a contar cómo nació, cómo creció, cómo se identificó con este tema del valor de la palabra, porque él no viene de un ambiente así donde todo el mundo le daba una linda biblioteca y le llenaba de... No es que su papá, ni su mamá, ni su tío y sus hermanos, ¿verdad, José? Vos solito arrancaste vuelo y ahí estás, firme como rulo de estatua, haciendo cosas lindas y cosas que resaltan al Paraguay. Así que son 3 minutitos de las 6 aquí en esta parte del Pacífico. Un año A grande para cada uno de ustedes. Vamos a impulsar que ese libro sea realmente un éxito, al igual de todo lo que hacen. Y cada vez que haya algo nuevo, nos pegan un telefonazo, que aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Conocen ese tema? Qué belleza. No quiero ni salir de escuchar este tema. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj.
comprenderte yo. Gracias, Gladys. Gracias a todos. Ok, a Nos ustedes. vemos pronto.